Les saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se encuentra discutiendo un proyecto de ley que eleva las penas a los delitos más graves cometidos contra las personas. La arista, eso sí, que tiene esta iniciativa es un artículo que hace referencia a la condición en la que quedarían los actuales presos de la denominada cárcel de Punta Peuco. Vamos a conversar acerca de esta iniciativa con el diputado Felipe Donoso y la diputada Camila Musante. Pero antes, como es habitual, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. La sala inició el debate del proyecto que agrava las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas. El texto recalca que la protección penal de la vida es un objetivo central de toda legislación. Por ello, alerta sobre el sostenido aumento en la ocurrencia de crímenes como el homicidio, así como de las técnicas y modalidades delictivas que acarrean la muerte de la víctima. El proyecto instaura la pena de presidio perpetuo efectivo, la que se constituirá como una pena más grave que el presidio perpetuo calificado. De tal manera, exigirá el cumplimiento de 50 años de cárcel efectivos antes de poder acceder al beneficio de la libertad condicional. Asimismo, actualiza la figura penal que sanciona el sicariato, estableciéndola como un delito propio, no subsumido en el homicidio calificado. Con ello, la sanción también podría llegar al rango máximo de presidio perpetuo efectivo, pues se faculta al juez a aplicar el máximo de la pena si el condenado reincide en la conducta. La idea matriz del proyecto concita respaldo transversal. Sin embargo, un artículo del texto provoca controversia, pues podría beneficiar directamente a quienes cumplen condenas de derechos humanos en Punta Peuco. Este señala que se concederá libertad condicional a aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante. Este tema está abierto y genera un intenso debate. Y revisábamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de este proyecto de ley. Vamos a conversar acerca de ello ahora con el diputado Felipe Donoso, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. Aquí estamos disponibles a conversar sobre este proyecto de ley que yo creo que es positivo. En ese sentido, diputado, claro, es un proyecto que en su idea matriz eleva las penas a los delitos contra las personas, lo que de una u otra forma está en el marco de esta agenda que se está impulsando para hacer frente a la delincuencia. Efectivamente, hemos vivido momentos muy duros, hemos tenido el fin de semana más sangriento que yo creo en la historia de la democracia chilena, donde hay más de 15 personas, llegando casi a 20 personas fallecidas en distintos actos de violencia. Hemos visto constantemente cómo aparecen cuerpos o partes de personas, lo que es aberrante en la vida cotidiana nacional. Y a la vez hemos ido endureciendo algunas penas, pero siempre y constantemente con la oposición de los partidos oficialistas, básicamente el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces cuesta entender, cuando estamos diciendo, ¿sabe qué? Queremos subir las penas, aquellos delitos más graves, de mayor connotación. Queremos llegar a que la cadena perpetua se cumplan 50 años de presidio efectivo. Estamos hablando que hoy día son 25. Entonces, cuesta entender que hoy día no se quiera avanzar en eso en base a justificaciones, más bien de alguna indicación, en base a justificaciones de forma, pero no en base a la justificación real, que la semana pasada nos decían todos, oiga, queremos subir las penas, hagamos un acuerdo contra la delincuencia, pero cuando hablamos de subir las penas a los delincuentes más graves, decimos que no. Hay dos aspectos, ya vamos a ir a eso que usted me mencionaba, que usted adelantó respecto a estas críticas, respecto a aspectos específicos y que tienen que ver con indicaciones que tiene este proyecto de ley, porque también hay otros reparos que se han hecho al fondo del mismo, a la idea matriz respecto a que no siempre el subir las penas es, digamos, el mecanismo más efectivo para hacer frente a delitos de estas características, cuando el subirlas no necesariamente implica que los tribunales en su minuto van a dictar esas condenas, o bien que quizás no hay recintos penitenciarios suficientes para hacerse cargo del aumento de esta penalidad. Bueno, si es que trabajáramos en la medida que no hay recintos penitenciarios, o sea, como se planteó hace un tiempo atrás, que el ministro quería mandar un informe a los tribunales para decirle, ¿tenemos cupo o no tenemos cupo? O sea, si nuestra justicia va a avanzar y va a hacer justicia en la medida que hayan cupos penitenciarios, tenemos un problema. La pega de los jueces es aplicar la ley, es condenar en la
que la ley corresponda. La pega del Ejecutivo es hacer las cárceles que sean necesarias. Habilitar los cupos. No puede ser que hoy día tengamos la cárcel La Laguna habilitada, costó más de 100.000 millones, pero todavía no se ocupa, porque en trámite administrativo todavía Gendarmería dice, no estamos disponibles para recibir personas. Está hace más de un año, construida y terminada en manos de Gendarmería. Entonces, es ahí donde uno dice, oiga, nosotros tenemos que ser capaces de generar leyes que inhiban el delito. No es lo único la pena, ¿tá? Pero la pena ayuda. ¿Y cómo nos damos cuenta que ayuda? Cuando los delincuentes saben a la pena que optan. ¿Ah? Si las personas, cuando roban, el mechero sabe perfectamente hasta qué monto robar para no optar una pena de cárcel. ¿Ah? Entonces, cuando yo le digo a una persona que empieza su vida criminal y que cree que matando, siendo menor de edad o matando, tiene la capacidad de que en 20 años con alguna, desde 5, la pena del homicidio parte en 5 años. Uno dice, oye, si me pagan tanto, capaz que esté dispuesto. Pero si me pagan tanto y voy a estar 50 años y no tengo posibilidad de volver. ¿No se corre el riesgo entonces de que de una u otra manera esta ley llegue a ser letra muerta porque después no se pueda aplicar, más allá de que esté establecido, por ejemplo, estos 50 años, pero que después no haya, desde el punto de vista de los dictámenes judiciales o lo que le mencionaba justamente, del hacinamiento penitenciario, imposibilidad de aplicarlo? Nosotros estamos en una explosión criminal que tenemos que controlar. Esto no debieran ser las penas masivas, debieran ser las penas de excepción. Los delitos de esta naturaleza tienen que ser los delitos de excepción, o si no, la verdad que vamos a perder el país. Por lo tanto, no debiera generar un hacinamiento el que exista una pena alta a los delitos de excepción. Lo que tenemos que lograr es que estos delitos disminuyan. Esta es una fórmula. Tenemos que aplicar varias más. Tenemos que controlar nuestras fronteras, tenemos que ser capaces de perseguir a aquellas personas que cometen este tipo de delitos y encerrarlos, porque hoy día quizá a la gente no le preocupa tanto cuando la persona que aparece descuartizado también es miembro de una banda criminal. El problema es que las guerras de banda se acaban. En algún minuto una banda gana la guerra y se hace la más poderosa. Y cuando esa banda sea la más poderosa, que cuente con los asesinos más eficaces, los asesinados van a ser personas honestas, van a ser personas que van a trabajar con nosotros, van a ser, en definitiva, una mafia incontrolable para Chile. Así que tenemos que ser capaces de ser severos hoy día para evitar que eso llegue a ser una realidad. Vamos ahora a los aspectos más específicos de este proyecto, porque usted planteaba justamente que la idea es que los delitos, digamos, más violentos, los delitos más excepcionales, estén dentro de esta categoría. Tenemos por una parte el tema del cumplimiento y por otra hay diferentes reparos a aspectos específicos de la normativa. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, se ha planteado que este proyecto tiene en sus artículos alguna especie de letra chica que de una u otra forma permitiría, por ejemplo, a los reos que están en Punta Peuco el salir justamente de prisión pese a la gravedad de los delitos que en su minuto cometieron. Bueno, son las mismas personas. Y el debate, se centró en buena parte justamente en eso, más allá de la idea matriz de la iniciativa. La verdad que se ha centrado en eso, y en casos particulares, quizás más de connotación pública, con un ambiente como de derecha o izquierda, de que quienes están a favor de los derechos humanos y quienes no. La verdad que estamos todos a favor de los derechos humanos. Los derechos humanos los tienen incluso los detenidos, lo argumentan las mismas personas que hoy día dicen que no pueden tener derechos humanos las personas que están condenadas por derechos humanos. Pero aquí el punto es otro. Esto no es una norma abierta a que cualquier persona de 75 años pueda optar al beneficio de remisión condicional de la pena. Remisión condicional no es libertad. Y esta remisión condicional tiene 2 requisitos. O sea, 3. Tener 75 años, tener una enfermedad terminal o inhabilitante. ¿Qué significa aquello? Que la persona es mayor, que no tiene movilidad, que no tiene capacidad de hacer daño, pero que si la tuviese y hiciese algo, es condicional. Por lo tanto, ingresa nuevamente a cumplir su pena privado de libertad. ¿Por qué creemos que es razonable esto? Porque uno tiene que entender cuál es el objetivo de la pena. Y podemos discutir el objetivo de la pena, entonces se discute largamente. Pero el objetivo de la pena, ¿es la venganza?
o el objetivo de la pena es que esa persona no sea un riesgo para la sociedad, que pague su delito con cárcel. ¿Ah? Y si esta persona no es un riesgo para la sociedad, y más bien es una carga para el Estado, porque los recintos carcelarios no están hechos para mantener personas postradas. ¿Ah? Tenemos que tener clínicas especializadas en personas enfermas gravemente. Y vamos a ver imágenes, y se han visto imágenes, de personas que están muriendo, pero engrilladas. Entonces, eso yo no saca a su humano, yo creo que no. ¿Tá? Por lo tanto, es a esas personas que va enfocado. Y si por algún motivo esa persona tuviese capacidad de movimiento, pudiese ser un riesgo para la sociedad, sigue siendo una remisión condicional y puede volver al recinto carcelario. Ahora, lo que se planteó en el debate, o en uno de los ejes del debate en este sentido, es que ese artículo en específico estaría dirigido, valga la redundancia, directamente a las personas que están cumpliendo condena en Punta Peuco y que no necesariamente podría, por ejemplo, privilegiar o beneficiar, bien digo, a un reo que está en cualquier otro penal del país y que tenga más de 75 años, que sería excluyente respecto de esos reos. No, no es excluyente. Incluso podríamos discutirlo, podríamos decir, ¿sabe qué? Yo quiero que se aplique a toda la población penal excepto ellos. Podría ser. Pero yo, personalmente, creo que no es motivo suficiente decir, ¿sabe qué? Él fue condenado por derechos humanos. El problema está en si esa persona está en condiciones de estar en un recinto carcelario o debe estar en un recinto de cuidado paliativo, en un recinto que merece mucho más cuidado y que al final es un problema para el Estado. Y cuestionarnos, de verdad cuestionarnos, ¿cuál es el objetivo de la pena? Porque si el objetivo es la venganza, quizás no es lo que corresponde aplicar la cárcel. No es lo que debiera aplicar el Estado. El Estado no está para vengar. El Estado está para restablecer el derecho, para mantener la convivencia de la comunidad, pero no para aplicar la venganza. Claro, ahora, esos son obviamente puntos de vista o son consideraciones políticas que legítimamente tienen los diferentes sectores, pero Y ojo, y por último, si molesta tanto el artículo, podemos votar separadamente el artículo y votar ese artículo en contra y dejar la ley. Porque la ley, por lo menos así lo han planteado todos, necesita que las personas que cometen delitos más graves tengan penas más graves. Para allá iba justamente con esta, que es la última consulta, porque ya nos está pillando el tiempo. Este aspecto en específico, ¿no podría hacer caer la normativa completa? Que toda esta discusión al final termine siendo estéril, producto justamente de un debate que es legítimo en materia de derechos humanos, pero que está incidiendo en un proyecto que apunta al área de la delincuencia. ¿No existe el riesgo de que el proyecto se caiga completo? Mire, yo creo que la discusión es legítima en la medida que demos los argumentos reales. Si el problema es ese, pueden votar en contra del artículo. Pero quizás el problema no es ese. También hay otra norma, la cual omiten, que prohíbe que estas personas que han cometido delitos de tal gravedad reciban pensiones de gracia, que reciban beneficios fiscales, ya sean municipales o estatales. Y ahí sí hay personas que hoy día reciben y que son afines a partidos de izquierda, que reciben pensiones de gracia. Y eso quizás es parte del motivo del problema. Pero vuelvo a decir, si cualquiera de estas normas causara problemas, podemos decir, votemos este artículo separado. El tema de fondo aquí es si queremos darle mayor condena a las personas que delinquen cometiendo delitos de sangre, aquellas personas que ejercen el sicariato, aquellas personas que son las más peligrosas en Chile, y que hoy día tienen a todos los chilenos atemorizados, que tienen a las personas con un cuidado tremendo cuando se desplazan en ciertos lugares, que en algunas poblaciones, imagínense lo que pasó, de un grupo de niños estuviera celebrando un cumpleaños y se baja un tipo y los acribilla en una plaza pública. Estamos perdiendo la libertad de la gente inocente y eso tenemos que restablecer. Diputado Felipe Donoso, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. La conversación, el diálogo, la actualidad, la contingencia la seguimos revisando. Y estamos de regreso, momento de seguir analizando este tema y de conversar también con la diputada Camila Musante, que gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Diputada, conversemos acerca de este proyecto que es una iniciativa bastante interesante y que se enmarca en esta agenda de seguridad con el aumento de la penalidad para los delitos más graves contra las personas. Pero tiene contenido un aspecto que ha sido muy controversial, que es el de derechos humanos, respecto a qué pasaría con
los mayores de 75 años en el caso de que se les entreguen ciertos beneficios. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, creo que cuando uno legisla hay que hacerlo de manera honesta. Entonces, cuando queremos aumentar las penas, ¿verdad?, para los delitos que atenten contra la vida de las personas, permitiendo que la prisión máxima pase de 40 años a 50 años, a mí honestamente me parece una medida correcta. No estoy en contra de esa idea de legislar ni de esa medida particular, al contrario. Pero lo que no me gusta es que se aprovechen instancias como esta para permitir la libertad de quienes han cometido delitos que son catalogados como crímenes de lesa humanidad, como es el caso de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura de nuestro país y para los cuales muchos de los criminales que fueron condenados por estos delitos perfectamente podrían acceder a un beneficio de, siendo mayores de 75 años, cumplir la pena de manera remitida, vale decir, desde sus hogares o con algún beneficio, ¿verdad?, que no es precisamente el estar privado de libertad en una cárcel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este debate lamentablemente se prestó para presentar indicaciones en la Comisión de Derechos Humanos y que iban en esa línea de permitir la libertad principalmente de quienes hoy día se encuentran en reclusión en la cárcel de Punta Peuco y que fueron condenados por delitos que son de lesa humanidad. Para las personas que nos están viendo, que un crimen sea catalogado de lesa humanidad significa que afecta a toda la humanidad por la gravedad del mismo, como los crímenes de guerra, como los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y eso también significa que no prescriben, o sea que no importa la cantidad de tiempo que pase desde que se cometió el delito, el crimen en este caso, para que pueda ser perseguido, a diferencia de un robo o incluso de un homicidio que tiene un tiempo de prescripción, o sea que pasa el tiempo y si yo no presento una denuncia no voy a poder perseguir ese delito, pero son delitos que son considerados tan graves que por lo tanto incluso no prescriben y yo puedo en cualquier momento decir, oye, mire, ¿sabes qué? Ocurrió esto durante la dictadura, habría que investigarlo, no importando si hubiesen transcurrido 40 o 50 años. Ahora, parte del debate en ese sentido se ha centrado respecto a si esta norma específica, en el caso de prosperar, beneficiaría solo a los reos de Punta Peuco o también podrían incluir, por ejemplo, otras personas mayores de 75 años que estén en otros penales del país. ¿Es excluyente los...? Claro, y esto es importante despejarlo porque el espíritu de una norma de estas características nace, por cierto, por un grupo de parlamentarios que tiene un objetivo que es muy claro y que es permitir la libertad o más bien la remisión de la pena de quienes hoy día cumplen en la cárcel de Punta Peuco. Pero permitiría una medida de estas características dejar libres a narcotraficantes, a pederastas, a homicidas, a personas que de cualquier tipo de delito que hayan cometido, graves también, pero que tengan más de 75 años y estén en otro recinto penitenciario, puedan acceder a este beneficio de la libertad. Entonces, finalmente, hay una suerte de doble discurso en el sentido de que un proyecto de ley que se está planteando desde la base de aumentar las penas para que quienes cometen delitos gravísimos como los que atentan contra la vida de las personas, en buen chileno, los asesinos, ¿verdad?, pasan más tiempo en la cárcel, no puede prestarse para que quienes cometan delitos gravísimos a su vez pasen menos tiempo en la cárcel. Entonces, ahí es donde uno ve que finalmente hay una suerte de doble estándar o doble discurso desde quienes promovieron una indicación de estas características que al final apunta a que un grupo de personas pasen menos tiempo en la cárcel, no importa que hayan cometido delitos gravísimos contra la humanidad incluso, pero es bajo un proyecto, bajo un amparo, un proyecto que pretende al inicio aumentar las penas de 40 a 50 para quienes atenten contra la vida de las personas. Ahora, hay un término que se ha ocupado no solo en este caso, sino que viene arrastrándose ya hace bastante tiempo, que es el de las razones humanitarias, que de una u otra forma ha sido incluso sobreexplotado en algunos casos. ¿Qué pasa con ello en este proyecto puntual? Porque se dice cada día que pasa, estas personas que están recluidas están en condiciones de salud más deficientes, algunos
prácticamente sin conciencia respecto de los hechos que cometieron en su minuto. Entonces, es un tema que siempre va a estar sobre la mesa cuando se discute un tema de estas características. ¿Cómo se aborda eso para que el proyecto sea justo? Yo creo que tiene que abordarse de manera transparente y a mí me parece que las razones humanitarias para permitirle a algunas personas que hayan cometido ciertos tipos de delitos, no cualquier delito tampoco, puedan cumplir la pena de manera remitida, me parece razonable, pero que se discuta en un proyecto que tenga ese objeto. No. ¿Ya? No que sea tramposo, porque finalmente lo que queda para la historia o para la ciudadanía que observa los debates legislativos es que nos estamos oponiendo, o lo que se está tratando de instalar es que nos estamos oponiendo a que haya un aumento de penas para las personas que cometen delitos que atentan contra la vida. Y eso no es así, solo que lamentamos que se haya utilizado este proyecto con una buena medida y una buena iniciativa para, por otro lado, permitir que las personas pasen menos tiempo en la cárcel cuando hayan cometido delitos graves. Y en ese caso, además, se involucra la situación de quienes por condiciones humanitarias, ¿verdad?, pudiesen tener una pena remitida. Yo creo que eso hay que legislarlo. Yo creo que existiría además una amplia mayoría en el Congreso Nacional estableciendo ciertas condiciones, viendo de qué tipo de delitos se trata, por cierto, porque, por ejemplo, si pensamos en los delitos que son de carácter sexual, los delitos sexuales, hay un amplio margen de reincidencia de parte de quienes los cometen, más cuando son las víctimas familiares, por lo tanto que esa persona pudiese cumplir una pena remitida con firma por libertad condicional no parece tampoco muy razonable, por mucho que hay una enfermedad de por medio, porque lo que se quiere resguardar con la privación de libertad o que las personas vayan a la cárcel es a las víctimas y a la sociedad completa de quienes han cometido delitos son peligrosos que estén en absoluta libertad o al menos dentro de un arresto domiciliario total o una medida de esas características. Pero yo creo que hay que discutirlo, pero como digo, de manera transparente y diciendo este es el objeto de este proyecto y en eso quizás encontraríamos un amplio consenso. La alternativa entonces, estoy haciendo futurología, sería aprobar el proyecto excluyendo a través de una votación separada el artículo que hace específicamente alusión a los mayores de 75 años. ¿Dejarlo fuera de esta iniciativa? Es que a mí me parece que está complejo hacer finalmente esa distinción. Entiendo que esta indicación quedó de alguna manera alienada al objeto principal de este proyecto y por lo tanto también surge la oposición incluso a la idea de legislar, porque por una parte varios parlamentarios nos planteamos la alternativa, ¿verdad?, de votar a favor de la idea de legislar y de este artículo dejarlo caer porque es tramposo, pero bien sabe que en la tramitación muchas cosas pueden ocurrir y a veces unas mayorías circunstanciales, basta con que esté la mitad más uno para que no se pueda votar de manera separada y ahí ya nos metemos en un problema. Entonces, porque las votaciones separadas se solicitan y hay que aprobarlas. Entonces, finalmente, si no se quiere correr ningún riesgo, habría que rechazarlo. Y yo creo que no es una contradicción de parte de muchos de nosotros, me incluyo, que como parlamentaria he aprobado en innumerables ocasiones la tipificación de nuevos delitos, el aumento de penas para delitos como el sicariato, el secuestro, y he estado a favor de que cuando hay delitos que son graves, que atentan contra la vida de las personas, que están asociados al narcotráfico, delito sexual, se aumenten las penas. No tengo ningún problema en legislar en esa materia. Pero como decía, lamentablemente se volvió un debate tramposo. El riesgo que hay ahora, y estamos cerrando que nos está pidiendo el tiempo, diputada, el riesgo es, en concreto entonces, que esta iniciativa se caiga, así en su conjunto como está. Y se lo planteo porque si eso ocurre, seguramente el debate que va a surgir después es los parlamentarios hicieron caer un proyecto que de una u otra forma digamos es bastante atractivo para la ciudadanía por lo que significa el hecho de la contingencia que tenemos en materia de violencia. ¿No sería contraproducente para la misma Cámara al final hacer caer todo? Es que ese es el riesgo y ese riesgo tienen que asumirlo no quienes decimos queremos dar este debate de manera transparente, sino quienes introdujeron una indicación para que personas que han cometido delitos gravísimos en nuestro país, como violaciones a los derechos humanos, como el narcotráfico, como pederasta, puedan quedar libres
solamente cumpliendo los 75 años. Y esto yo ya lo decía, surge en el espíritu un grupo de parlamentarios que quieren permitir la libertad de quienes hoy día, cometiendo crímenes durante la dictadura, están recluidos en el penal de Punta Peuco, pero va a aplicar para muchos otros criminales, lamentablemente. Entonces, a mí me parece que quienes debiesen, en este sentido, asumir la responsabilidad política es el grupo de diputados y diputadas que promovió una norma que va en sentido contrario a este proyecto. O sea, si nosotros queremos apoyar que los delitos graves signifiquen pasar más tiempo en la cárcel, ¿cómo eso se sostiene con una indicación que permite que las personas se vayan antes para la casa y pasen menos tiempo en la cárcel, aunque hayan cometido delitos gravísimos? A mí me parece que hay una inconsistencia, una incongruencia, pero tremenda, y que eso es una irresponsabilidad, y esas irresponsabilidades tienen que asumirse desde lo político. Perfecto, diputada Camila Musante, le agradecemos haber conversado ahí con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, la contingencia, lo que revisa y discute la Cámara de Diputadas y Diputados aquí en Puntos de Vista. Siga con nosotros en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.